Padre, te vamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias por esta noche que podemos acercarnos a tu presencia, Señor, y podemos alabarte, podemos bendecirte, Señor. Nuestra fe, nuestra confianza está puesta en ti, Señor, como dice el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esta pregunta la gente la hace mucho en este tiempo, pero Dios sigue estando en su trono y está presente en nuestra vida. Dice, me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios sigue siendo fiel, aún en medio de las circunstancias, aún a pesar de que a veces podemos llegar a pensar de que Dios no está ahí, Dios sigue estando en control y sigue teniendo cuidado de su pueblo. En cada momento, en cualquier parte del mundo, Dios está levantando cadenas de oración, iglesias nuevas están abriendo, parece increíble, pero Dios sigue estando en control y Dios está moviéndose de una manera impresionante, más allá de lo que nosotros podamos entender como iglesia. Y no nos toca realmente a nosotros tratar de interpretar las cosas que están pasando. Lo importante es que nuestra fe siga siendo puesta en Dios nada más y que confiemos en que todas las cosas en el tiempo de Dios, todo va a cambiar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que seguir compartiendo la palabra con los que no conocen a Dios y seguir entendiendo que así como Dios ha sido fiel en el pasado, sigue siendo fiel en el presente. Así es que Dios ha sido bueno con nosotros. Y en esta noche queremos orar, queremos recordar a algunas personas que están enfermas, que están en necesidad. Si usted me acompaña, por favor, y cierra, inclina sus ojos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos clamando, Padre, en esta noche, Señor, por Dania. Tú conoces, Señor, su situación, su lucha con el cáncer, Señor, lo mismo por Claudia. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, mi Dios, tocando la vida de cada una de ellas, Señor. Por la vida de hermano Carlos, Señor, sosténlo con sus problemas de salud, también, Señor, respiratorios. Sostén a la hermana Olimpia, Señor. Sostén a Adriana, Señor. Sostén a cada uno de aquellos, Señor, que están pasando una necesidad, Señor, aún en lo económico, que seas tú proveyendo. Padre, que como iglesia podamos extender nuestros brazos en nuestras manos y podamos apoyarnos unos a los otros. Tu palabra dice que el que no provee para su familia de la fe es peor que un incrédulo. Y mi Dios, tú quieres que nosotros nos ayudemos unos a otros. Y mi Dios, te damos gracias porque sabemos que nuestra fe, Señor, está puesta en un Dios que es vivo, que a pesar de las circunstancias que están pasando, Señor, tú estás moviéndote y, Señor, tú no has perdido el control. Te damos gracias, Padre, porque la incertidumbre del ser humano, tú sigues estando, Señor, sereno y en control de todas las cosas. En medio de la escasez, Señor, que tenemos de cosas, tú sigues proveyendo a tu pueblo. Te damos gracias, Padre, porque yo sé que mucha gente va a conocerte a través de estas circunstancias. Y, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que como iglesia, Padre, estemos atentos a esa cosecha, Padre, que tú vas a proveer, Señor, esa abundancia de almas, Señor, convertidas. Padre, que no perdamos ninguna oportunidad para compartir tu palabra, perdón, tu palabra, Señor, a través de las redes sociales, a través de cualquier medio que podamos, Señor, usar todos los medios que estén a nuestra disposición para poder llevar tu palabra a los que no te conocen. Una palabra de esperanza, Señor. Una palabra, Señor, de confianza, de fe, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, porque en esta noche, Señor, podemos descansar en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo, por lo bueno que tú eres, Señor. Te pedimos que en esta noche que tú nos vas a dar palabras, Señor, que seas tú usando, Señor, al mensajero que tú tienes para que, Señor, esa palabra llegue a nuestra vida, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos por lo bueno que tú eres, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias, Señor, por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle el tiempo a Ángel. Ángel va a estar compartiendo la palabra en esta noche.
Así es que vamos a dejar que Dios nos hable en esta noche, no solo a través de la alabanza con acento venezolano, sino también con la prédica con acento venezolano. Así es que Ángel... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Clarito, clarito. Ok, perfecto. Vamos. Bueno, estoy alegre de verlos. No se asusten de verme despeinado, es que se me olvidó peinarme como por 3 días. Vamos hoy a estar hablando de las pruebas. Mientras estoy hablando con ustedes, les voy a mostrar una presentación. Denme aquí un segundo para compartirlo. Creo que sí lo ven. Esto es un momento, bueno, donde yo creo que todos estamos pasando por pruebas. Sin embargo, las pruebas no son algo solo de este momento, es algo que vivimos muchas veces a través de nuestra vida, y estoy seguro de que ya algunos estaban en pruebas, inclusive antes de que se viniera todo esto del coronavirus. Entonces, quisiera que comenzáramos definiendo qué es una prueba, ¿no? Y tenemos un pasaje en Proverbios 17:3 que dice que en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. Y lo primero que debemos siempre recordar es que el propósito de la prueba es que el Señor muestre lo que hay en nuestro corazón. Otro pasaje que tenemos ahí es cuando el Señor le dice a Samuel que no se dejara impresionar por la apariencia. En ese caso es cuando Samuel estaba buscando un rey que reemplazara a Saúl. Y cuando va a buscar, cuando ve al hermano mayor de David, le dice que no se deje de llevar por su apariencia ni por su estatura, porque ya Dios lo ha rechazado. Dice que él, Dios, se fija en el corazón. Y es importante que recordemos que lo que hay en el corazón de nosotros no está oculto para el Señor. Es decir, cuando el Señor decide probarnos y sacar a luz lo que hay en nuestro corazón, no es porque Él necesita saber, porque ya Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces el Señor lo que busca es primero que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón. Nosotros muchas veces no conocemos lo que hay y necesitamos del Señor para verlo. Recordemos también que el Señor nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Por eso no tiene sentido de que nosotros queramos ocultar algo de Dios. El segundo es que Dios lo descubre para que otros lo vean. Y cuando el Señor saca eso que nosotros tenemos en nuestro corazón a través de la prueba, el Señor va a sacar cosas que son buenas y que son malas. Normalmente a nosotros no nos gusta que otras personas vean lo que llevamos por dentro. De hecho, pasamos mucho tiempo intentando ocultar nuestros defectos. Y cuando pensamos en que Dios quiere sacar lo que hay dentro de nosotros, no nos hace sentir muy cómodos. Pero es importante que recordemos de que el propósito de la prueba, en verdad, no es avergonzarnos. Dios no nos quiere dejar en vergüenza. Dios lo que quiere es bendecirnos a su manera. Pero hay un problema con la prueba y es la tentación. En cada prueba hay una tentación. Siempre donde hay prueba hay tentación y donde hay tentación hay prueba. Otro pasaje que pueden ver ahí en su pantalla está en Santiago 1. Dice que dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y este pasaje lo puso ahí porque aunque habla de tentación, habla de aprobar, o sea, de aprobar una tentación. Vamos a ver más adelante, ¿no? En la Biblia muchas veces la tentación y la prueba van juntas de la mano. Por eso aquí Santiago dice de que si resistimos la tentación, vamos a superar la prueba, vamos a ser aprobados. ¿Cómo funciona? Pues sencillo. Cada vez que Dios nos prueba, Satanás nos tienta. Cada vez que Satanás nos tienta, Dios nos prueba. Y eso en verdad confunde a mucha gente y le da dolores de cabeza. Un ejemplo que les pongo acá es, posiblemente se hayan conseguido con estos dos pasajes, que es cuando David hace un censo en Israel. Es, digamos, el segundo pecado, segundo gran pecado que se nombra de David en la Biblia. Y dice que él hizo un censo y a Dios no le gustó. Pero cuando vemos los dos pasajes, uno en el segundo libro de Samuel y en el otro en el primero de Crónicas, vemos que en uno dice que fue Dios quien incitó a David y en el otro dice que es Satanás quien incitó a David. Y hay mucha gente que ha intentado explicar este pasaje y han
muchos sencillamente dicen, bueno, es una de las tantas contradicciones que tiene la Biblia. Otros que me da risa, ¿no? Porque han llegado a una conclusión más allá que dice, bueno, lo que pasa es que Dios y el diablo en verdad es la misma persona. Pero el hecho es, de lo que estamos viendo es que es una sola acción. Era una sola, la acción era incitar a David. Pero aunque vemos una sola acción, hay dos propósitos detrás de esa acción. Uno está Dios, que busca ser glorificado. Y del otro lado tenemos a Satanás, que busca quitarle la gloria a Dios. Dios provee medios para que la persona pase la prueba y le dé gloria a él, obviamente, pero también que la persona sea bendecida. Satanás, en cambio, provee también medios para que la persona falle, para que la persona se aleje de Dios. El mejor ejemplo que tenemos para esto, y vamos a ver varios ejemplos porque quiero que quede claro. El primer ejemplo que tenemos es la historia de Job. Y tenemos aquí uno de los tantos pasajes de Job. Ya, que aquí no veo bien mi pantalla. Ok. Dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Escuchen esto. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posiciones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Vemos que para Job era una sola acción. Job, sabemos, y los que no han leído su historia, yo los recomiendo a que lean el libro de Job. Sabemos de que Dios le quitó a sus hijos, todos sus hijos murieron al mismo día, le quitó todas sus posesiones. Y finalmente también estuvo enfermo. Y él no podía hacer diferencia entre si venía de Dios o de Satanás. De hecho, para él la figura de Satanás era desconocida. Él solamente veía que Dios lo atacaba. Pero en el relato nosotros vemos claramente de que no es Dios quien lo hacía sufrir, era Satanás. Pero sin embargo, Dios estaba ahí. Vemos también que Dios era que Job era un hombre justo y recto. Y había hecho las cosas tan bien que Dios decide probarlo. Y esto también es importante porque vemos en Salmos 11:5 lo dice, Dios prueba al justo. Job era probado sencillamente porque era justo y Dios quería de alguna manera glorificarse en él. En cambio, Satanás lo que quería era quitarle la gloria a Dios, porque Satanás no era que tenía algo personal contra Job. El problema de Satanás siempre es con Dios. Pero si Job era el motivo de la gloria de Dios, pues había que atacar a Job para quitarle esa gloria a Dios. A veces pensamos de que las personas cuando son probadas, es sencillamente el castigo que Dios les está dando, como pasaba en el caso de Job, que sus amigos pensaban eso, o sus supuestos amigos pensaban eso, de que Dios sencillamente lo estaba castigando. Y eso es una de las cosas con las que tenemos que tener cuidado. Las personas cuando son probadas, no necesariamente es porque lo están haciendo mal. Siempre pensar o preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien o mal es bueno. O sea, no les digo, si ustedes están pasando por prueba, no se pregunten si lo están haciendo mal, todo está bien. No, pregúntenselo. Pero no significa que lo están haciendo mal. También muchas veces las personas, a veces cuando están pasando por la prueba, sencillamente piensan de que Dios los está castigando y no es así. El otro problema o el otro asunto es que a veces ni siquiera necesitamos a Satanás para ser tentados, porque también Santiago nos decía de que no podemos decir que Dios nos tienta, sino que muchas veces somos tentados nuestros malos deseos, como pueden ver en el segundo pasaje, nuestros malos deseos que nos arrastran y nos seducen. Otro ejemplo está en el primer libro de Reyes, habla del final del rey Acab, uno de los, tal vez el peor rey que tuvo Israel. Y un profeta llamado Micaías, y Micaías le dice, por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí?
Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Este es el mensaje que le dio el profeta Micaías al rey Acab. Vemos otra vez que el Señor, en este caso el Señor, como Acab era tan malo, decide que Acab deje de reinar. De hecho, decide que Acab muera, pero no es Dios quien lo mata. Dios deja que otro vaya y lo engañe, que es este espíritu que se nombra aquí. Pero también es importante de que Dios, a través de Micaías, le explica lo que está pasando y le dice que él está siendo engañado. Acá tiene la opción de decidir a quién creer, pero acá prefiere creer a quienes le dicen que todo le va a salir bien y no a Dios. Finalmente acá va a la batalla y es asesinado y muere en batalla. Dios siempre pone una salida. Cuando nosotros somos probados, no probamos sencillamente por no somos probados porque Dios quiere hacernos sufrir o porque Dios, como hemos visto, Dios no quiere que nosotros fallemos. Ese es el rol de Satanás. Así que Dios siempre va a poner una salida y nos los dice la primera carta de los Corintios. Dicen, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea humana, que no sea del género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios siempre va a mostrar la salida. Dios siempre va a mostrar el camino, pero Dios no nos obliga a seguir el camino y no nos obliga a tomar esa salida. Este funcionamiento de Dios y Satanás, que los vemos como que trabajan juntos, a muchos les crea un conflicto muy grande porque lo ven como que, bueno, Dios y Satanás están como trabajando al mismo nivel y eso no puede ser. De hecho, no es así. Pero Satanás está bajo la voluntad de Dios, así como todos nosotros. Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso para hacerlo. Y aquí espero que puedan ver esta imagen. No es una imagen que yo llamo infantil porque siempre la vemos como en los dibujos animados. Pero esa batalla es real y esa batalla sucede en nuestra mente. Nosotros siempre tenemos como la influencia de Satanás que nos inclina hacia el mal y la influencia de Dios que nos inclina hacia el bien. Y Satanás pone trampas y pone medios para que nos alejemos de Dios y Dios pone ayudas y pone medios para que nos acerquemos a Él. Sin embargo, nosotros tenemos que decidir. Y esa batalla está en nuestra mente. Ahora, cuando viene la prueba, ¿cómo reaccionamos a la prueba? Nosotros siempre decimos, bueno, a la prueba hay que reaccionar con fe. El problema es que la prueba prueba nuestra fe. De hecho, lo dice Santiago otra vez. Dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Normalmente Santiago dice cosas que van como al contrario a lo que dicen los demás. En este caso, dice que tenemos que alegrarnos cuando tenemos pruebas, pero también dice que cuando nuestra fe es probada, viene la constancia. Ahora, cuando viene el problema, cuando viene la prueba, todos sabemos que tenemos que tener fe. El problema es que aplicamos nuestra fe muchas veces de la manera errada. ¿Cómo reaccionamos a la prueba en realidad? Bueno, cuando viene la prueba, normalmente, o las reacciones naturales son, primero, pánico. Pánico es una reacción natural al peligro. El problema es que el pánico normalmente crea otros problemas en vez de arreglar el problema que tenemos. Por ejemplo, comprar mucho papel higiénico. Todos lo vimos, no resolvió nada. Eso lo va a hacer cuando la gente tiene pánico. Otra reacción natural es la negación. La negación viene cuando nuestro cuerpo, por no querer entrar en pánico, nuestro cerebro dice, bueno, es mejor negar el problema. Y la gente, como por ejemplo, vimos que gente seguía o sigue todavía saliendo a todas partes como si nada estuviera pasando porque piensan que los problemas o que este problema que estamos viviendo es sencillamente una exageración de los medios de comunicación. Tercera reacción que yo agregué, la llamé entrenamiento militar. ¿Por qué? Porque los militares son personas que se entrenan para reaccionar sin pánico y sin negación. Aunque su vida esté en peligro, aunque estén enfrentando la posibilidad de tortura, ellos se entrenan para reaccionar así. Lo importante es que todas estas tres reacciones y muchas más son naturales, es decir, ninguna es una muestra de fe. Incluso el militar puede ser ateo.
a veces nosotros tendemos a pensar, bueno, si una persona no tiene miedo, es una persona que tiene fe. Pero en verdad la fe no significa que no tienes miedo o que reaccionas de una manera fría. Cualquiera de esas puede ser una reacción natural. Entonces, ¿qué será tener fe? La respuesta la tenemos en la Biblia y no la podemos evitar porque está allí. Dice, es la certeza de lo que se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El problema es qué es lo que esperamos. Sabemos, bueno, tenemos fe, creemos en algo que no vemos, creemos en algo que no hemos recibido, pero ¿qué es lo que tenemos que recibir? Lo mejor es ir a este pasaje que está en Hebreos 11. Yo, si no lo han leído, se los recomiendo que lo lean también, el capítulo 11 completo, porque no tenemos el tiempo de leerlo completo acá. Es lo que muchos llaman el hall de la fama de la fe, donde se hablan de esos hombres que tuvieron mucha fe en la Biblia. Y vamos a ver qué esperaban ellos. ¿Qué debemos esperar? Bueno, en este pasaje yo dividí en dos partes. Una parte que es la que nos gusta. Esta parte nos gusta mucho y se las leo. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando estos fueron jueces de Israel, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esa parte nos gusta pensar que nosotros cerramos bocas de leones, que conquistamos reinos, que sacamos fuerza de nuestra debilidad. Pero justamente en el versículo 35 sigue a la parte que no nos gusta, que dice, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y lo peor es que dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo de Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de todo. Y nosotros estamos hablando de la fe, estamos hablando que la fe es estar seguro de lo que yo voy a recibir, estar seguro de eso que no veo. Pero ellos no recibieron lo que Dios les prometió. ¿Qué era lo que estaban esperando ellos? Si no era lo que leímos antes, como tapar bocas de leones o conquistar reinos, pero tampoco esto que no nos gusta, como ser aserrado en dos o estar en prisiones. Dice acá este pasaje que ellos anhelaban otra patria, una patria celestial. Y dice de que Dios, que no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, les ha preparado una ciudad. Dios nos va a dar lo prometido. Pero lo prometido de Dios viene al final. Al final. De aquí al final no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que al final hay una ciudad. Ellos, los del hall de la fama, de la fe, esperaban esa ciudad. ¿Qué esperamos nosotros? Pues la misma ciudad. Aquí Juan en Apocalipsis nos habla de que él ve la ciudad de la Nueva Jerusalén bajando del cielo y nos da una explicación que nos gusta mucho, que dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y eso es lo que anhelamos, que no tengamos ninguna de esas cosas, porque nadie las quiere tener y esas cosas siempre vienen en la prueba. Y anhelamos que Dios nos las va a quitar y Dios nos las va a quitar. Al final, nos la va a quitar cuando estemos allá con él. ¿Qué otra reacción tenemos cuando estamos frente a la prueba? Es que la prueba nos parece injusto. Si yo me esfuerzo en agradar a Dios, ¿por qué Dios me paga así? Y ese era el gran conflicto de Job, de que él no entendía por qué Dios le pagaba así si él era justo. Siempre pensamos de que nosotros no merecemos la prueba. Job decía, has aumentado mis heridas sin causa. Pero el problema es que nosotros somos pecadores. Y aunque la prueba no es la consecuencia de un pecado en particular, nosotros no podemos decirle a Dios que no merecemos ser probados. Porque como todos pecamos, todos merecemos el sufrimiento. Si Dios nos deja sufrir a veces, bueno, eso es parte de la voluntad de Dios. Dice David en Salmos que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nosotros sabemos que en nuestra vida vamos a recibir
menos de lo que merecemos. Y cuando muramos y vayamos al cielo, vamos a recibir mucho menos de lo que merecemos, porque ninguno de nosotros merece el cielo, ni ninguno de nosotros merece las bendiciones del Señor. Sin embargo, el Señor nos bendice y nos lleva con Él. Importante, Dios no nos está castigando. La prueba no es el resultado de un pecado particular. El otro es Dios es soberano y puede probarnos. De hecho, lo va a hacer. Miren, yo no puedo decir, o yo podría tal vez decir, bueno, ninguno de ustedes va a tener un accidente, porque Dios los va a proteger. Y bueno, tal vez por estadística puede ser verdad y ninguno tenga un accidente. Pero ¿sabe qué? Dios los va a probar. Yo no sé cómo los va a probar. Yo no sé si los va a probar ahorita o los va a probar después. Pero Dios a todos prueba. Él es soberano y puede hacerlo. ¿Cómo entonces debemos reaccionar a la prueba? Si resulta que mi fe me mantiene viendo hacia el final y si resulta que debo de aceptar que Dios puede probarme. Bueno, con entrenamiento espiritual. La Biblia nos da una solución, Dios siempre nos da una solución. Pablo ponía un ejemplo, después de haber estado en tantas cárceles viendo a tantos soldados romanos, y hacía la comparación de nuestra vida con la armadura de un soldado romano. Y decían, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Si nosotros queremos aguantar la tentación, queremos hacer frente a todos los ataques que Satanás nos hace cuando estamos siendo probados por Dios y tentados por Él, necesitamos ponernos esta armadura. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse otra vez toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y para muchos estos días son malos. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y sabemos quién es la verdad es Jesús. Protegidos por la coraza de justicia, porque somos justos, no solamente porque nos gusta llamarnos así, sino se supone que tenemos acciones de justicia, dice, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz, porque también se supone que proclamamos el evangelio. Además de todo esto, necesitamos el escudo de la fe para apagar todas esas flechas encendidas del maligno, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La prueba no la podemos resistir solamente con el escudo de la fe. Cuando viene la prueba, la gente piensa, tengo que tener fe. Vemos gente de que nunca ha abierto la Biblia en su vida, que ahora pone Salmo 91 en sus redes sociales. Pensamos de que, bueno, en este momento la fe es suficiente, pero si leímos el pasaje anterior como es, necesitamos toda la armadura, necesitamos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, tener calzados los pies con la disposición de proclamar el evangelio. Necesitamos el escudo de la fe, obviamente, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No solamente necesitamos creer que las cosas van a salir bien, necesitamos ser salvos, necesitamos leer la Biblia, necesitamos hacer buenas acciones, necesitamos conocer a Cristo. Me gustaría que ahora, sabiendo esto, veamos estas dos imágenes, porque la imagen de la izquierda, ya la he visto varias veces en las redes sociales. La imagen de la izquierda nos muestra a Jesús protegiéndonos, dice, Él te protegerá de todos los males. Tal vez no puedan leer lo que dice cada flecha, se los leo. Dicen problemas, inquietudes, desesperación, accidentes, enfermedades. Vemos ahí un Jesús que supuestamente nos protege de todos nuestros problemas. Yo no voy a hacer una encuesta, pero me gustaría, si alguien no tiene problemas de los que ustedes, de los que me están escuchando, que nos los diga después. Me digan, no, yo no tengo ningún problema. Porque los demás que, si son como yo, que tienen problemas, entonces la figura de la izquierda no aplica. A veces nos han tal vez enseñado que Jesús es esa persona que no va a dejar que ningún problema te llegue. Y no es verdad. Jesús no va a parar todas esas flechas. No es porque Él no pueda parar las flechas, es porque Él no quiere. Él va a dejar que algunas flechas pasen. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a la imagen de la derecha. Se supone que nosotros tenemos una armadura. Nosotros no somos la persona de la izquierda que se ve ahí como todo tembloroso detrás de Jesús. Se supone que nosotros podemos hacer frente a los ataques del enemigo. Obviamente, el de la derecha no le está haciendo frente en su propia fuerza, porque si nosotros decidimos enfrentarnos a Satanás en nuestras propias fuerzas, nos va a ir muy mal. Él tiene la armadura puesta, que es su relación con Dios, que es su casco de la salvación viene de Dios, que es su escudo de la fe, que es su espada, que es la palabra de Dios. El hecho es, lo que quiero que se lleven de aquí es que Dios no va a evitarnos todos los problemas.
algunos problemas van a pasar y Dios nos va a dejar lidiar con esos problemas. Nos va a dejar que nosotros lidiemos con esos problemas porque esa es su voluntad. La batalla está en nuestra mente, en nuestro corazón. La batalla no es la enfermedad o la escasez o los problemas económicos o el divorcio. La batalla soy yo mismo que se quiere rebelar contra el Señor. Recuerden que a Satanás no le importa que nosotros estemos enfermos o sanos, o que nosotros tengamos dinero o no tengamos, estemos desempleados. Eso no es lo que le importa a Satanás. A Satanás le importa es quitarle la gloria al Señor. Y, o sea, específicamente que yo no le dé gloria al Señor y que yo me aleje de Él. El problema es cuando somos atacados, nos enfocamos más en el arma que en el atacante. Y eso, o sea, yo les pongo de ejemplo de que cuando yo estaba en Venezuela, muchas veces fui robado, atracado, robado con un arma de fuego y siempre me ponían el arma, bueno, digo siempre, fueron varias veces, me ponían el arma de fuego en la cabeza. Y cuando uno va a la policía siempre pregunta, ¿cómo era el arma? Y yo siempre pensaba, esa pregunta es extraña, pero de hecho científicamente es así, psicológicamente, la persona cuando es atacada ve el arma en vez de ver a quien está sosteniendo el arma. Y para mí, en ese momento, era más fácil describir la pistola que describir cómo estaba vestido quien la sostenía. Cuando Satanás nos ataca, nos pasa lo mismo. Nos enfocamos en nuestro problema. Tengo un problema de salud, tal vez un problema familiar, tengo problemas económicos. Y no veo qué es lo que está pasando detrás de mi problema. No veo que detrás de mi problema está Dios actuando y está Satanás actuando también. Y si yo no puedo entender esas cosas, es difícil que yo entienda qué es lo que tengo que hacer en la prueba, porque a la final la prueba no es, bueno, volví a tener un trabajo, o bueno, me sané, ya, pasé la prueba. La prueba es que yo dé gloria a Dios y que me acerque más a Él. La prueba a la final se define o se reduce a quién manda en mi vida. ¿Es que mando yo o manda Dios? Y comienza por aceptar de quién viene la prueba. Y aquí tenemos dos ejemplos de lo que Job dijo siendo probado. La primera dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Para Job, el Señor era primero, así él estuviese siendo probado. Después cuando se enfermó y su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete, dijo el segundo pasaje, dice, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó de palabra. Otra vez, Job estaba claro. El que mandaba en su vida era el Señor. Así las cosas estuvieran saliendo mal. Y tenemos un ejemplo que es el de Jesús cuando estaba orando en el Monte de los Olivos antes de ser crucificado. Dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Otra vez, incluso Jesús pone la voluntad de su Padre por encima de la voluntad de Él. Comenzamos a superar la prueba cuando aceptamos de que estamos bajo la voluntad de Dios. La prueba incluso es la voluntad de Dios. Y tenemos que darle a Dios ese lugar. La prueba la superamos cuando incluso, tal vez, pasando necesidad, tal vez, pasando enfermedad, la gente puede decir, mira, este hombre de verdad conoce al Señor. Porque en todo esto se ha mantenido firme. Pero en cambio, si nosotros vemos la prueba como, bueno, es una excusa para hacer lo que yo quiero, porque, bueno, como yo estoy sufriendo, puedo tomarme algunas, digamos, no sé cómo decirlo, algunas salidas fáciles. Entonces resulta que estoy cayendo en la tentación de Satanás. Siempre están los dos allí. Y ahorita tenemos a los dos allí, a Dios de un lado y a Satanás del otro. Decía Santiago al final que tomáramos como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. A algunos les fue bien, pero a casi todos les fue mal. Dice, en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Y ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Vimos, si han leído la historia, de que Dios al final a Job le restituyó todo lo que tenía. Dice, hemos visto que al final, el final que le dio el Señor, que es muy compasivo y misericordioso. Sabemos que Dios es compasivo, sabemos que Dios es misericordioso, Dios nos va a recompensar. Yo no sé si Dios nos va a recompensar en esta vida o en la otra. Sé que el Señor lo va a hacer. Pero de aquí a allá, yo siempre debo de hacerme esa pregunta. ¿Quién manda en mi vida? ¿Es que mando yo o es que manda Dios? Porque la prueba lo que va a revelar es eso. No va a revelar si yo tengo o no tengo fe. Va a revelar quién manda en mi vida. Y eso es lo que tenemos que tener consciente, presente en estos días. ¿Quién manda?
¿Mando yo o manda el Señor? Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque nos amas con un amor eterno, gigante. Y Señor, en estos momentos difíciles, confiamos en ti. Señor, no nos gusta ser probados. A nadie le gusta ser probado. A mí no me gusta. Y ponemos eso delante de ti, de que aún, Señor, viviendo situaciones que no nos gustan, nosotros confiamos en que eres tú quien tiene el control, en que tú sabes por qué lo haces. Que si nos das pruebas a nosotros, nos vas a dar una solución, porque no nos vas a dar algo que no podamos manejar. Sabemos también, Señor, que nos das las herramientas y te pido que podamos ver las herramientas que nos das para superar la prueba. Danos, Señor, háblanos con tu espíritu para saber en qué debemos de ocupar nuestros días, para fortalecernos más, para estar tranquilos. Llénanos de esa paz. Ten misericordia de nosotros, porque sé que saldremos de esto. Contigo, Señor, saldremos. Te pido por cada una de las personas de nuestra iglesia, de hecho, por cada una de las personas de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de que aquellos que no te conocen, Señor, y que se están haciendo preguntas que no tienen quien se las responda, Señor, que tú proveas a alguien que le responda a esas preguntas. Que esta situación de verdad sirva para que la gente te glorifique a ti y no se glorifiquen ellos mismos ni terminen glorificando a tus enemigos. Gracias, Señor. Amén. Sí, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Mi Dios, gracias por la palabra, Señor. Gracias porque, Señor, como decía Ángel, Señor, en estos momentos se prueba, Señor, quién realmente manda en nuestra vida. Y te damos gracias en el nombre de Jesús porque esta es una escuela, Señor. Y ayúdanos a entender que tú sigues estando en el trono, Señor, que tú no has perdido el control, que nosotros como pueblo tuyo, Señor, tenemos que estar siempre conscientes, Señor, que no se trata de las circunstancias que nos estén rodeando, no se trata de lo que podemos o no podemos ver, se trata simplemente de creer lo que tu palabra dice, Señor, que cuando están en estas situaciones, estos momentos de prueba, tú siempre estás con nosotros, Señor, que nunca nos has dejado. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, Padre, ayúdanos a que en ningún momento las situaciones que estamos pasando las usemos como excusa para hacer algo que te deshonre a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por esta noche, Señor, que podemos orar, podemos clamar a ti, Señor, unirnos como pueblo, Señor, de diferentes lugares, Señor, de diferentes congregaciones. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Y, Padre, que esta palabra, Señor, nos llame la atención, Padre, y que a medida que van pasando los días, nuestra fe nunca, Señor, se tambalee, Señor, sino que siempre esté puesta solamente en ti, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, y gracias por lo bueno que eres. Gracias porque tu Espíritu Santo, mi Dios, está presente en cada hogar, Señor. Gracias porque Él está ahí, Señor, y Él nos guía, Señor, Él nos sana, Señor, Él nos restaura. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por lo bueno que eres, Señor. Así como estamos en este momento de oración, si usted quiere en este momento orar, levantar su voz para orar por alguna necesidad específica, es un momento para hacerlo, indíquenos y entonces se le abre el micrófono para que usted pueda orar en voz alta y los demás lo apoyemos. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó todo
toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sí sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, y su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Oh, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Tengo vida, tengo dueño, soy querido.